Hoy nos acompaña aquí en Al Aire, y saludo con mucho gusto, a Adrián Curiel Rivera, que está con nosotros. Él es escritor. Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación y el espacio. A ti muchas gracias por acompañarnos esta tarde para platicar pues de un trabajo que has hecho, ¿no? Que tiene que ver con la oración que hay a partir con la sorpresa y la cotidianidad y muchas otras cosas. Y esto viene en Amores Veganos. Platícanos un poco de Amores Veganos, Adrián. Sí, cómo no. Pues mira, se trata de una colección de 9 relatos que tienen como características, o digamos, rasgos comunes o vasos comunicantes, distintos puntos. Uno de estos, el que ya señalabas, la cotidianidad, las cosas extraordinarias que ocurren de manera sorpresiva en situaciones aparentemente triviales y banales. Todos los relatos parecen presentar algún tipo de escenario con el que nos podemos identificar todos y que parece no ofrecer ningún tipo de sorpresa hasta que ocurre algo y hay un giro. Y bueno, esto tiene que ver mucho con una concepción de la literatura donde se busca, digamos, la mitad oculta de la vida, como decían los narradores del boom, aquellas cosas que nos sorprenden en nuestro día a día, en nuestro diario acontecer. También tiene que ver mucho con el tema de las familias entendidas como universos ambivalentes, como espacios de solidaridad, de contención, de protección, pero también de frustración, de castración, de odio. Este es otro vaso comunicante. Y tiene también muchísimo que ver este libro con lo que podríamos describir como la vida peninsular de quienes se han venido a arraigar a esta geografía. Plantea este texto a lo largo de sus 9 relatos, muchos de estos conflictos de personas que por alguna situación traumática, algún secuestro, algún divorcio, alguna experiencia que los ha marcado, han venido a instalarse a esta geografía, a la península de Yucatán, y todo lo que les ha ocurrido desde entonces, viviendo una especie también de doble exilio, porque de alguna manera no pueden volver a su lugar de origen, pero tampoco son o somos, porque yo me ejemplifico, soy también uno de esos casos, no somos completamente aceptados por esta sociedad, ¿no? Y bueno, en líneas generales podemos hablar de esos 3 vasos comunicantes, de lo cotidiano, de la familia y de lo que es la vida peninsular para muchos que hemos venido a arraigarnos aquí. Y también este asunto, ¿no? de la corrección, en todo caso la llamada corrección política, ¿no? que también se vuelve todo un desafío. Así es, también hay algunos relatos que plantean una reflexión sobre muchos estereotipos que hemos asumido para destruir otros estereotipos nocivos. Entonces, tiene que ver con también constituirse las redes sociales como tribunales de ejecución sumaria, de linchamiento rápido, a veces con alguna causa más o menos justificable, y otras veces por motivos absolutamente gratuitos y arbitrarios. Entonces, estas cuestiones son relatos que están anclados en nuestra actualidad, que trascienden el ámbito regional, o sea, no son relatos sobre Yucatán, sino que presentan conflictos en Yucatán, pero que nos afectan a todos como ciudadanos del país y como ciudadanos de la aldea global en la que estamos instalados. Y también hay un manejo de la ironía como entendida como un humor que presenta una especie de risa triste, claro, y que nos permite desdoblarnos, que permite desdoblarse al propio narrador y vernos a nosotros mismos y reconsiderar algunos valores y algunas concepciones, algunos prejuicios con los que vivimos y que alientan muchas veces nuestras actividades, y detenernos en ellos y revisarlos también, ¿no? Entonces la ironía está también muy presente, quizás sea un personaje más, e insisto, es un humor
que plantea este tipo de desdoblamiento, este tipo de mirarse a sí mismo, más que un humor sarcástico que pretenda lastimar o herir sencillamente, ¿no? Plantea este tipo de reflexiones. Y bueno, y el relato que da título al libro es una historia entre un carnívoro redomado y una vegana fundamentalista. Y es una especie de una metáfora del divorcio que existe entre nuestros deseos y la realidad. El protagonista es un hombre de la edad mediana que de repente vive una especie de fantasía de sátiro, se redescubre como un adolescente poderoso, potente, enceguece a tal punto por la fascinación que siente por la vegana, que pues pierde su familia, pierde su matrimonio y empiezan a vivir una especie de road movie, de novela de la carretera, donde todas las evidencias apuntan a que va a ser un desastre la historia. Por ejemplo, ella vigila su comida, incluso por vía remota, entonces le pone una cámara y él, como no puede renunciar a ser carnívoro, por ejemplo, hace trampas, pica muy finamente una salchicha y dice que es zanahoria, la llena de salsa de tomate. Y bueno, estas situaciones que podrían parecer muy bobas, pues dan pie a un relato que profundiza también en estas diferencias y en este divorcio entre lo que queremos realmente, a lo que aspiramos, y lo que realmente conseguimos o lo que podemos hacer. Hay también por ahí un relato que podría parecer un poco fuera del contexto de realista hasta cierto punto. Bueno, pues son relatos más bien realistas, sin ser costumbristas, claro. Sí. Que habla sobre una tripulación de piratas gays. Y bueno, cómo están también obsesionados estos piratas, que son los piratas que cometen sus fechorías, por ponerlo en esos términos, en la época de la independencia, pero ellos quieren encontrar tesoro de Lorencillo. Y en estos piratas gays también se forma una especie de familia, se forma una especie de universo con sus propios códigos, con sus propias relaciones amorosas, con sus propias traiciones. Y tiene, bueno, por supuesto tiene que ver con la historia de los piratas que han venido a Yucatán. Oye, y que además, bueno, pues sí, evidentemente esto que nos estás platicando, pues a veces es como nos sucede en la vida, ¿no? Hay veces que, no, yo jamás tendré nada con alguien que le vaya al Cruz Azul, y tómala, la vida te presenta una historia totalmente diferente. Yo recuerdo que decían las abuelas, ¿no? Aquello que más te molesta es lo que vas a tener en casa, ni le hagas al cuento. Y sí, pues al final es un poco natural, ¿no? Sí, creo que este refrán de esta... nunca digas de esta sopa no habré de beber o algo parecido, se aplica totalmente muchas veces. Lo que dicen, lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Y claro, están, digamos, evidenciadas muchas obsesiones y contradicciones de nuestra sociedad moderna y de los valores que nos conforman, la competencia profesional, el perfeccionismo, el deseo de figurar, de ser reconocidos, de ser famosos, de que nos conozcan también en las redes. Y este libro habla mucho también de esta época en la que todos tenemos voz, pero no tenemos mucho que decir. De esta época en la que todos estamos hipercomunicados e hiperenlazados, pero al mismo tiempo estamos más solos que muchos, o viviendo también situaciones de tremenda soledad, el trato que se le da a los viejos, esta especie de gerontofobia, ¿no? Esta estigmatización de la gente grande, de la gente vieja. También hay muchos cuestionamientos, hay también alusiones directas a nuestro panorama político actual. En fin, no es un libro propagandístico para nada, pero sí plantea muchas situaciones de reflexión y con las que nos podemos identificar muchos lectores de muchas edades. Oye, que además hace muchos años recuerdo que este asunto de que hubiera algo de humor hacía parecer como que pues entonces pues sí está divertido, pero ya deja de ser serio, ¿no? O ya deja de ser importante y trascendente. Pero también estaba la otra parte, el que establecía que un rasgo muy importante del humor es la inteligencia, y que a partir de eso puedes observar las cosas de otra manera. Al final no dejan de ser lo que son, pero bueno, de repente el reírnos un poco de ciertos asuntos no les quita la importancia que puedan tener, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el humor es un asunto muy serio, que no quiere decir que tenga que ser solemne, Claro. que es una característica, me parece, general en la narrativa contemporánea mexicana. No digo que todos los escritores mexicanos seamos solemnes o que sean solemnes, pero me parece que sí se tiene esta idea de la literatura como algo muy cargado, digamos, como algo lleno de gravedad, de cosas trascendentes, de importancia, y muchas veces esa incapacidad, digamos, de movernos, de situarnos desde otras perspectivas, que es lo que permite el humor, vuelve a los textos unos auténticos plomos, los vuelve en unas historias absolutamente aburridas y con las que es muy difícil sentir empatía o identificación. A mí como autor siempre me ha interesado mucho presentar personajes con los que los lectores puedan sentirse identificados, no necesariamente a favor o que comulguen con sus puntos de vista, claro, pero que no los dejen indiferentes, que no queden como meros esquemas de personajes, sino como personajes vivos y que produzcan reacciones vivas también. Oye, este libro Amores Veganos, que ahora vamos a ver en pantalla, aquí está la portada de Amores Veganos en pantalla de Adrián Curiel Rivera. Ya lo podemos encontrar en librerías, Adrián. Sí, efectivamente. Es un libro que se ha distribuido bien, está en la librería El Sótano, en el Fondo de Cultura, está en Sanborns. En fin, se puede conseguir también en la página del editorial, en la página web, que es Lectorum, o en Amazon, se consigue fácilmente, es un libro de fácil acceso. Y que al final pues es esto, ¿no? Que dices un poco, terminamos encontrando personajes que nos retratan o que nosotros nos sentimos identificados con ellos, porque al final pues la misma realidad a veces nos trata con un humor que dice, híjole, ¿de dónde, no? Sí, y todas las sorpresas, todos los eventos inesperados que entraña la cotidianidad, ¿no? Que muchas veces creemos tenerla domada y que entra en un rango de previsibilidad y de control, y es absolutamente falso. Y tiene que ver también con nuestras pulsiones más oscuras y más secretas, con nuestros íntimos deseos y con nuestras íntimas aspiraciones, ¿no? Que a veces cuando las permitimos mostrarse, cuando se desatan, produce efectos también en lo real y produce efectos en lo cotidiano. Bueno, pues ahí está. Este trabajo es, digamos, que se suma a otros que has hecho, ¿no? Las novelas de Paraíso en Casa, de Blanco Trópico, entre otras, ¿no? Sí, fíjate que una amiga crítica y editora que se llama Eugenia Montalbán me ha dicho que considera que estos libros que ha citado, las novelas Blanco Trópico, Paraíso en Casa, editadas por Alfaguara, que son son anteriores del 2014 y del 2018, sí, y Amores Veganos, constituirían una especie de trilogía del Watch, que según esta amiga pues sería como una nueva vertiente en la narrativa mexicana, que daría voz a quienes nos hemos venido a arraigar a la península de Yucatán y nunca hemos dejado de ser considerados de fuera. A diferencia de otros textos, por ejemplo, muy apreciables como Palmeras de la brisa rápida, de Juan Villoro, que plantea más bien la visión del fuereño que viene, se deslumbra y regresa. Claro. Esto sería más bien del que se enquista en la vida, en el corazón de la vida peninsular, y bueno, todo lo que eso acarrea, las cosas buenas y las cosas malas. Insisto, y esta especie como de doble exilio, de no saber a dónde ir ya, y a dónde pertenece uno realmente, ¿no? Y con esta curiosidad, ¿no? Hay veces que llega gente a un lugar, por ejemplo, digo, aquí en Puebla, y pongo el caso, por ejemplo, de un futbolista, Carlos Poblete, chileno, llegó en el 86. Hoy todos lo identificamos como más poblano que chileno, porque lleva más tiempo aquí, sus hijos son de acá, su familia es de acá, y allá, por mucho tiempo que lleves, te siguen considerando tú no eres de aquí. Bueno, yo soy el ejemplo perfecto. Yo tengo hijos yucatecos, sí, y me siguen considerando un watch. Claro. Qué cosa, sí, así es. Qué cosa tan curiosa. Muy bien. Oye, pues un gusto platicar contigo. Gracias por estar con nosotros aquí en Al Aire. Esta obra que queda aquí a disposición de la gente, Amores Veganos, del cual nos has platicado, Adrián Curiel Rivera, pues la verdad es que se antoja mucho, ¿no? Tener esta lectura, esta experiencia de viajar por eso que al final
pues pareciera un enorme espejo donde todos nos podemos reflejar, ¿no? Al contrario, Manuel, muy agradecido por el espacio y espero que se acerquen a sus páginas, creo que se van a divertir. Muchas gracias nuevamente a ti y a quienes te ven y te escuchan. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, Adrián, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Esto que nos platica Adrián Curiel Rivera sobre Amores Veganos y pues digamos que este recorrido, ¿no? Y estas cosas que encuentra uno a través de su escritura y de su planteamiento, ¿no? Donde juega con cosas muy puntuales, bueno, pues que se vuelve algo sin duda atractivo. Me recordó a un amigo que también se estaba volviendo vegano. No podía. Se estaba volviendo vegano y no lo lograba. No lo lograba.